Bueno, seguimos ahora sí, como habíamos anunciado. Estamos en línea con María Gabriela Ábalos, la doctora constitucionalista. Buen día, Gabriela. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo les va? Bueno, un gusto. Lo mismo, un gusto, Gabriela. Hace mucho que no hablamos. Sabíamos de esta situación, de un proyecto que envía el Poder Ejecutivo de reforma constitucional. Hoy la nota del diario habla de que lo van a tratar vía, digamos, remota. Y bueno, supongo que estarás implicada en la conformación del texto de este proyecto, ¿o no? Primera pregunta. No, Gustavo. No. Porque acordate que yo trabajo en el Poder Judicial, que soy docente de constitucional, por supuesto, pero trabajando en el Poder Judicial no tengo, y así corresponde que sea, ninguna injerencia con ningún proyecto de ningún gobierno. Muy bien. Contribuyo ahora con ustedes y por supuesto en cualquier jornada que me inviten, contribuyo con algún aporte de ideas, nada más, de ideas para el debate, de forma tal de que, bueno, todos los mendocinos estemos de alguna forma atentos y estemos también dispuestos a pensar, a debatir, intercambiar ideas, porque esto es una obra de todos, en el sentido de, bueno, serán nuestros diputados y senadores quienes ahora lo debatan, por supuesto, pero nosotros que los elegimos a ellos, también tenemos que comprometernos, como con todos los temas públicos, a estar atentos, a escuchar lo que nos van proponiendo y a formar nuestras opiniones sobre el tema. O sea que bienvenido y te agradezco que abras estos espacios de reflexión. Muy bien, y la pregunta entonces es, por ejemplo, desde un ciudadano común como nosotros, acá estoy con Federico Soria, que viene trabajando un proyecto ambiental de área protegida, y en mi caso, que vengo con el tema autonomía acá en el pueblo, y desde un ciudadano común hasta una constitucionalista como tú, ¿qué posibilidad tienen de participar en esta reforma? O sea, ¿qué mecanismos, Gabriela? Bueno, primer mecanismo donde ya estamos participando es haber elegido a los diputados y senadores que están hoy sentados en la legislatura. Acordémonos que el año pasado, y lo volveremos a hacer el año que viene, cada 2 años tenemos en nuestras manos la renovación de diputados y senadores. Eso implica que ya tenemos un primer momento donde hemos participado. Ya hemos conformado esta legislatura tal cual como está ahora, con mayorías y minorías que surgieron de lo que nosotros les colocamos ahí a partir del voto. Sí. Segundo tema que es muy importante, es que sepamos los mendocinos que si llega a votarse y a sancionarse como ley de necesidad de reforma y se logran las mayorías necesarias en cada cámara, el año que viene, en la próxima elección de diputados, que va a ser en octubre del año que viene, ahí vamos a tener que tener una participación directa de los mendocinos, porque se nos va a consultar, como dice la Constitución, se nos va a consultar por el sí o por el no, para que siga adelante el procedimiento de reforma constitucional. ¿Y esto qué va a implicar? Que vamos a ese momento, octubre del año que viene, vamos a tener que estar bien interiorizados respecto a esa ley que haya salido de la legislatura. Vamos a tener que estar bien informados respecto a lo que nuestros diputados y senadores votaron en la legislatura. Una vez que nosotros el año que viene, por ejemplo, digamos que sí, va a haber otra instancia donde participemos, que es la elección de convencionales constituyentes. Ajá. Es decir, vamos a elegir, depende de las propuestas que nos haga el partido A, B o C, vamos a elegir la propuesta de estos partidos a través de sus convencionales constituyentes, quienes luego de esa elección popular van a tener en sus manos redactar los nuevos artículos de la Constitución provincial. Porque entonces es importante que sepamos que en la legislatura ahora lo que se va a discutir es
cuáles son los artículos, cuáles son los temas que es necesario que la Constitución de Mendoza contemple, cuáles son los puntos a reformar. Pero la legislatura no va a redactar los nuevos artículos. ¿Cómo va a quedar específicamente redactado, por ejemplo, la autonomía municipal? Ajá. No lo sabremos desde la legislatura. Vamos a saberlo cuando elijamos a los convencionales constituyentes, cuando elijamos a los convencionales teniendo en cuenta qué propuesta nos da el partido A, B, C, D o el que fuere, sobre cómo va a redactar los artículos de la autonomía municipal, por ejemplo. Y luego que los votemos, luego que se integre y que empiece a funcionar la convención constituyente, los mendocinos vamos a tener que estar otra vez atentos a ver cómo debaten, qué debaten y qué acuerdan en torno, por ejemplo, a cómo quede redactado el capítulo sobre la autonomía municipal. Entonces, fíjate qué interesante para los mendocinos el camino que se abre, porque es un camino que no es rápido, es un camino que tiene sus pasos, donde los mendocinos tenemos que estar muy atentos desde ya para ver qué se debate en el Poder Legislativo, para ver qué votamos el año que viene, si es por sí o por no, a que siga el trámite, y luego, si decimos que sí, a quiénes votamos y cómo votamos para integrar la Convención Constituyente, y luego estar atentos a cómo se debate en esa Convención Constituyente. Entonces, si tu pregunta es, ¿qué tarea tenemos los mendocinos por delante? Tenemos participación, tenemos información y tenemos que atentos al debate de ideas, a las distintas posiciones, porque es muy rico todo lo que nos espera si es que esto continúa, y es muy rico desde la conciencia que tenemos que tomar los mendocinos de que tenemos que participar. Y para participar lo primero que tenemos que hacer es estar atentos e informarnos. Estar atentos y ver cómo se debate, qué se pone sobre la mesa a la hora de diputados y senadores estar planteándose seriamente. Así que es muy rico lo que nos espera como mendocinos. O sea, vos nos estás informando que sí o sí, después de que se apruebe un proyecto de reforma, sí o sí hay, una vez que la población dice sí a la reforma, hay una elección de convencionales, sí o sí. Claro, por supuesto, porque en todas las instancias está presente la soberanía popular eligiendo representantes. Fíjate, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes en la Constitución. ¿Y esto dónde se ve? Se ve en la elección que ya hicimos de diputados y senadores. Los que están hoy sentados en ambas cámaras, nosotros los hemos puesto ahí. La segunda instancia, si esto sigue adelante, va a ser la participación directa de los mendocinos, sin representantes. Cuando nosotros vayamos a decir sí o no a esa ley que se hubiese sancionado ya. Y luego, otra vez la democracia indirecta, elegimos a nuestros representantes, que van a ser los convencionales constituyentes, para que ellos, en nombre nuestro, redacten los artículos constitucionales. Entonces, mira qué interesante. Tenemos una primera parte donde elegimos representantes, diputados y senadores, democracia indirecta. Una segunda parte donde hay democracia directa. Nosotros decimos sí o no a esa ley que se haya sancionado. Y la tercera parte, democracia indirecta de nuevo. Nosotros elegimos convencionales constituyentes y luego ellos obran en nuestro nombre redactando el texto constitucional definitivo. Entonces, fíjate qué interesante. 3 etapas en las cuales los mendocinos estamos presentes, en las cuales ya una la cumplimos, que fue elegir diputados y senadores, pero ahora cumplimos en esa etapa con estar atentos, con informarnos, con seguir el debate, con construir, como este espacio que vos ahora has abierto, construir una instancia donde nos pongamos a pensar cuáles pueden ser las buenas opciones, por ejemplo, para la autonomía municipal en Mendoza, porque llegó la hora de comenzar, por lo menos en la legislatura, con ese tema, porque uno de los aspectos que está previsto en este proyecto de ley de necesidad de reforma que se comienza a discutir en la legislatura de Mendoza, uno de los temas es el reconocimiento de la autonomía municipal.
O sea, los que somos cultores del tema de la autonomía municipal, los que estamos militando la autonomía municipal desde hace muchísimos años, prestemos especial atención a ese debate, a todos los otros temas también, pero fundamentalmente a ese debate, para ver qué es lo que dicen nuestros diputados y senadores en la provincia sobre eso. Por eso es que es muy rico que vos te encargues de mostrarle a los mendocinos que este tema está puesto en ese proyecto, por ejemplo. Bien, bien. Yo te agradezco, te respeto profundamente y entiendo incluso tu posición, como recién me explicaste en la justicia, y tu mesura. Particularmente a mí, ojalá, porque quedamos como a merced que los partidos políticos y que alguno tenga la sensibilidad de los senadores o diputados de incluir, como vos dijiste, yo lo escuché una vez a Jalifa en un Zoom, que sí, que lo van a incluir el tema de la autonomía. ¿Cómo lo van a incluir? No lo sabemos, pero digamos que desde mi punto de vista, por lo menos te hablo en forma personal primero, hay una crisis con la representación de los partidos políticos. O sea, todo quedaría, por lo que vos decís, en manos de los partidos políticos, y esta crisis de representatividad que la estamos viviendo hace tiempo, no nos sentimos, yo particularmente no me siento representado, salvo por algún senador que tiene una voz con la que me puedo sentir identificado. Pero esta crisis que de representatividad hace que, por ejemplo, en el proyecto de iniciativa popular, que no me acuerdo qué número es, de la Constitución Nacional, me decía la gente de la CTA, una vez presentaron un proyecto de reforma constitucional más participativo, pero el proyecto de iniciativa popular no permite iniciativas de reforma de la Constitución. Este tema, Gabriela, de la reforma constitucional lo ha vivido Chile con una violencia bastante peligrosa, lo ha vivido Bolivia, una reforma constitucional, la ha vivido Ecuador, y bueno, y realmente me parece que hay una crisis de representatividad y hay una crisis de los partidos políticos. Y te digo un dato más que me llama la atención para que el debate y para que vos me des tu respuesta. Un filósofo como Derrida, ¿no? Que daba cátedra en Estados Unidos, un día lo invitan a dar una charla sobre el aniversario de la Constitución norteamericana y sobre el problema de firmar, creo que estaba Jefferson entre los que redactaron la Constitución norteamericana, y el problema de firmar en nombre del pueblo. Él se excusa de hablar de esa historia constitucional de Norteamérica y pasa a hablar de Nietzsche, y el libro se llama Autobiografía, lo he leído, me ha impactado. Y Nietzsche, ¿qué dice? Que el peor cáncer que hay en la sociedad es el Estado. Entonces, esta crisis de representatividad lleva a posiciones extremas contra el Estado que estamos viviendo hoy, desde el lado libertario, anarquista o desde cualquier lado. No sé si coincidís, Gabriela, pero a mí no me alegra lo que vos me contás, me angustia un poco, discúlpame. Sí, bueno, en realidad el tema es complejo. Y está muy bien el planteo que haces en términos de, más de una vez, el descrédito que puede encontrarse en la sociedad respecto a el funcionamiento de los partidos políticos, pero me parece que hay un tema que es muy importante, que no podemos dejar de verlo. Hoy por hoy, la Constitución Nacional habilita, reconoce a la partidocracia como una herramienta fundamental para la democracia. Y esto es un tema clave porque la instrumentación de una democracia supone pluralidad de voces, supone pluripartidismo como un elemento esencial. Con partido único no hay democracia real. Que luego tengamos que perfeccionar la reglamentación, que tengamos que perfeccionar la instrumentación de esos partidos políticos es un cometido a realizar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Se ha planteado en algún momento la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en mi opinión se ha planteado en función de quizás
la utilización de esa herramienta que no ha dado el resultado buscado. Entonces me planteo, desde el derecho constitucional, ¿es errado pretender ampliar la participación con unas primarias? Por supuesto que no. Por supuesto que hay que favorecer la ampliación de la participación a partir de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es una herramienta valiosísima para aquellos que no tenemos pertenencia partidaria, para aquellos que no integramos un partido político, y la posibilidad de sí poder incidir en las internas de los partidos es muy valioso y fortalece la democracia. Ahora, quizás nos tenemos que poner de acuerdo los mendocinos, para hablar de lo nuestro, en mejorar quizás la reglamentación de las PASO en Mendoza, por ejemplo, para que entonces el efecto disvalioso que por ahí se advierte, el que realmente no hay interna, el que realmente cada partido lleva solamente una línea y no varias, no es un problema de las primarias, sino de la reglamentación que quizás deberíamos reevaluar en Mendoza. De la misma manera planteo los temas de la reforma constitucional. La herramienta de participación siempre hay que avalarla, siempre hay que aumentar la participación. Ahora, que luego la forma en que la implementamos no sea demasiado buena para llegar al fin, eso supone que lo que tenemos que hacer no es quitar la herramienta, sino mejorar la forma en que la hemos instrumentado. De la misma manera, los partidos políticos son fundamentales para canalizar el fortalecimiento de la democracia, la participación, son fundamentales. Y justamente mientras más pluralidad tengamos, diversidad de opiniones a través de los partidos políticos, más fortaleza tendremos en nuestra democracia. Pero lo que quizás tenemos que revisar en Mendoza, para volver a lo local, a lo nuestro, quizás lo que hay que revisar en Mendoza es cómo hemos reglamentado el funcionamiento de los mismos. Y te pongo un ejemplo. En mi opinión, sería muy interesante que evaluáramos, que debatiéramos en Mendoza, la posibilidad que los distritos en Mendoza, que podrían el día de mañana ser verdaderas comunas con gobierno propio, como por ejemplo en Uspallata, abriéramos la posibilidad de que los vecinos se pudieran postular a ese gobierno municipal de, por ejemplo, 3 vecinos, se pudieran postular sin tener un partido político que lo avale. Fíjate cómo estoy introduciendo ideas de participación, porque tampoco soy yo la que tiene la palabra autorizada en cuanto a cómo tiene que ser. Introduzco ideas al debate. Una idea podría ser, para intentar cristalizar una participación donde el vecino que no le interesa formar parte del partido A, B, C o D, pero que sí le interesa la cosa pública, sí le interesa la cosa pública de la villa, del pueblo, de la comuna, pueda postularse a partir de conseguir adhesiones en los vecinos que no tengan por qué estar sesgadas o separadas por los partidos políticos. Entonces, fíjate la construcción desde lo local hacia lo provincial y quizás el impacto nacional, donde podríamos empezar a pensar en Mendoza, a debatir en Mendoza, una apertura hacia una mayor participación de la mano del fortalecimiento de los partidos políticos, por supuesto que sí, pero quizás en comunidades más pequeñas la presencia del partido político no tenga que ser exclusiva. ¿Qué quiero plantear con esto? Que el partido político también esté en las comunas, por supuesto que sí, pero permitiendo una opción de participación sin partido. Y en este prueba-error, perfectamente podríamos caminar en Mendoza en un debate que implicase probar una alternativa de participación como la estoy planteando y reevaluarlo al cabo de X años, donde digamos en Mendoza, ¿qué pasó con esta participación en las comunas? Efectivamente, florecieron los vecinos con participación sin tener atrás un partido, y que la realidad nos demuestre que no se dio, por ejemplo, porque no hubo interés en participar fuera del partido A, B, C o D. Por lo tanto, en X años, diremos en Mendoza, no hace falta esta herramienta, porque la ciudadanía en Mendoza o en las comunas no tiene esta inquietud, y sí se fortalecieron en las comunas la herramienta del partido político como elemento fundamental de la democracia. Entonces quizás no seamos nosotros dos los que estemos hablando, sino nuestros hijos hablando en X años diciendo,
el partido político sigue siendo la herramienta fundamental, o quizás descubramos que la experiencia comunal, donde se le permite, por ejemplo, al periodista estrella como sos vos, que no tiene por qué tener un partido A, B, C o D, que termina siendo el miembro de la comisión municipal que durante 4 años gobernó los destinos de Uspallata. Entonces, ¿qué quiero mostrarte con esto? Hay que atreverse a debatir, hay que atreverse a pensar herramientas de participación, empezando por lo local, que quizás prueba-error resulten convenientes. Hay que atreverse a debatir y a pensar otras opciones de participación, sin descartar de nuevo a los partidos políticos, que son fundamentales, pero quizás abriéndose a opciones complementarias. Está claro, Gabriela, porque aparte esto que estás diciendo, te conocimos porque lo expusiste en tu forma aquí mismo en Uspallata, en la escuela Combate de Potrerillos, y es un poco lo que también nos dio expectativa con esta reforma constitucional, de que vos participaras en ella. Y lo que nos podría dar la expectativa, por ejemplo, como ciudadanos, sería, por ejemplo, que Gabriela Ábalos se postule como convencional constituyente. Entonces, yo por mi parte, lo que vos estás diciendo me parece absolutamente razonable y lógico, y hasta te pondría mi voto. Pero encima, esto de los partidos implica que hay un montón de cuestiones que quizá, por ejemplo, en este pueblo o en otro, hay cierta animosidad contra tal partido, y entonces la gente vota al otro, y entonces se pierden, por ejemplo, podrías no llegar a salir vos y se pierde este razonamiento que vos acabás de dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando votamos así en bloque un montón de cosas, que votamos por sí o por no, empezamos a perder como ciudadanos, como diciendo, sí, lo que plantea Gabriela de tal partido sí me interesa, pero también me interesa lo que plantea tal de otro partido. Y esto, yo tampoco estoy promoviendo, con lo que te decía recién, el partido único, el modelo, vamos a decir, chino, si querés, o que surgió del marxismo. Claro, pero sí, por ejemplo, dentro de los constitucionalistas que yo escucho, que te lo nombré otras veces, el que me resulta muy claro, desde mi punto de vista ciudadano, no soy un estudioso, me gusta saber de estos temas que nos implican del derecho, pero el que más me parece serio es Gargarella, cuando plantea este problema también de la representatividad, cuando dice que si votamos por sí o no, después tenemos el problema que tuvimos con Suárez, que hizo un debate previo en un medio, yo no sé cuánta gente lo vio, y él se sintió autorizado a cambiar la 7722 porque ganó la elección, pero después tuvo una marea de un pueblo que le dijo, no cambies la 7722. ¿Cómo ves eso como problema de representación? Él ganó, pero no le dijimos a todo que sí. Realmente Gargarella es excelente. Es excelente. Me parece realmente, y me sumo en toda la posición del diálogo, de la participación. Bien. ¿Y sabés lo que le agrego humildemente? Diga. La educación cívica. Bien. Yo creo que este es un punto clave. Es un punto clave que empieza a construir desde la ciudadanía. Porque indudablemente hay muchísimos aspectos donde desde Mendoza y nuestra institucionalidad, nuestra constitución, nuestras leyes, hay un montón de aspectos que hay que reevaluar, hay que debatir y hay que modificar, pero la educación cívica es clave. Entonces, si vos tenés la villa, si vos tenés el distrito, donde la gente está alerta, donde la gente, vos mismo, como se hizo en aquel momento que me invitaron a participar, como ahora vos me estás invitando de alguna manera a exponer ideas, lo que logramos es que la gente piense, porque no se trata de hacer ni lo que yo digo, ni lo que vos decís, ni lo que dice nadie, sino de sumar ideas, sumar reflexiones, porque en la medida en que tengamos educación cívica, en la medida que el mendocino esté mejor informado, escuchando distintas voces, porque acá hay que escuchar todas las voces,
las voces del partido A, del B, del C, de la opinión de una forma o de otra, para que justamente desde la información podamos tener mayores herramientas a la hora de decidir. Y hoy por hoy seguimos en la lógica de usar la herramienta del sufragio en las elecciones que están previstas en la Constitución como nuestro mecanismo de participación. No será perfecto, habrá que hacer un montón de modificaciones, seguro, pero no desaprovechemos esa herramienta. Porque si nos quedamos en la crítica de esto no sirve, desaprovechamos lo único que hay. Bien. Entonces, yo apuesto a la educación cívica, por eso soy profesora, porque apuesto a que justamente el mendocino tiene fortaleza, tiene criterio, tiene institucionalidad, y de alguna forma, si cabe una propaganda a lo que somos los mendocinos, acordémonos que supimos darnos una constitución, la primera en el país, 1854, que fuimos modelo para otras provincias argentinas. Supimos darnos en 1916 una constitución con notas sociales que fuimos ejemplo en el país. Supimos sancionar nuestra constitución de 1949 con el debate que dimos durante 1948 y la sancionamos el 4 de marzo del 49 antes de la Constitución Nacional del 49, que fue del 11 de marzo. Luego volvimos a debatir una constitución del 49 de manos de nuestra legislatura. Y hoy, en el siglo XXI, estamos en la mejor oportunidad para darnos la constitución ejemplo para este siglo XXI. Y quiero mostrarte con esto que hay que confiar en el mendocino, tenemos que confiar en nosotros mismos, que vamos a ser y somos capaces, como lo ha demostrado nuestra historia constitucional, somos capaces de construir un texto constitucional nuevo. No sé si será hoy, si será mañana, si será, no sé, pero somos capaces, como lo hemos sido, de darnos un texto constitucional que nos permita, por ejemplo, 100 años de gobernabilidad, como fue el texto de 1916. Entonces, yo parto de un optimismo y de una creencia que el mendocino puede. Bueno, de hecho me dedico al derecho constitucional porque tengo que ser optimista. Está bien, está muy bien. En este país hay que ser optimista. Está bien. Y bueno, y me parece bueno que conversemos, que la deliberación, y me parece para mí muy bueno escucharte, y siendo que también has desarrollado esa propuesta de autonomía y sos una estudiosa del derecho municipal y constitucional. Gabriela, la pregunta que te hago es si podemos seguir esta conversación o después de las 12 o mañana o cuando vos digas, porque también te quería preguntar, porque sé que hubo un Zoom sobre el tema constitucional y este problema de la cuarentena, y hoy esto está un poco tenso y quizás vos nos puedas hablar constitucionalmente sobre la cuarentena. ¿Te parece que lo tratemos? Sí, por supuesto. Es más, lo que vamos a proponer, Gustavo, diga, es que ahí se te pierde la voz. Que te propongo sí, que armes vos como si fuera una agenda de temas de reforma, para que entonces vos le comuniques, y no solamente con mi voz, o sea, bien, obviamente podés invitar, y está perfecto que invites a otras voces también, obviamente, si no lo estoy haciendo solo en función mía, pero me parece que la radio, los medios de comunicación son claves en la educación cívica. Buenísimo. Y más en situación de contexto donde vivimos, donde no nos podemos mover. Entonces, ¿por qué no armás una agenda donde ya todo el mundo está esperando el jueves, no sé, digo, por ejemplo, la semana que fuere, bien, donde vos digas, voy a dedicar media hora cada jueves, para no cansar a la gente, pero media hora cada jueves, donde invites, es más, pues me parece que estaría bueno que invitaras desde el gobierno, la oposición, el partido A, B, el C, el D, porque me parece muy bien, que es tiempo interesante. Te lo tomo. Para que entonces ya, claro, para que entonces ya tu audiencia ya sepa, todos los jueves, de tal hora a tal hora, tiene un encuentro con temas constitucionales. Muy bien. Porque eso es hacer educación cívica, ¿me entendés? Eso es educar al ciudadano. Porque de pronto vos le das herramientas, nosotros, vos, los que somos profesores, los que nos gusta el tema del derecho público, les damos herramientas para pensar, les damos herramientas para debatir. No se trata, como te digo, de que piensen igual que vos, que yo, que nadie, pero sí que tengan herramientas para el debate. Y las herramientas se construyen
escuchando distintas voces. Entonces podés invitar al partido A, al partido B, al partido C, podés invitar a un diputado, un senador, un ministro, podés armar un excelente cuadro donde a partir de cada día de la semana que vos elijas puedas construir pensamiento crítico. Entonces, finalmente, ¿cómo hacemos que la institucionalidad en Mendoza crezca? ¿Cómo hacemos que realmente la calidad de los mendocinos participando en la cosa pública aumente? Creando estos canales de comunicación y de información. Así que contás conmigo para contribuir, para ayudarte en todo esto. Y respondiendo un poco a tu pregunta, en chiste te respondo en serio. Como yo trabajo en el Poder Judicial, mi rol siempre va a estar aquí. Muy a bien. mí me gusta ser juez, me gusta ser docente, entonces jamás voy a ocupar ninguno de esos cargos. Pero bueno, pero voluntariamente, o sea, porque bien. yo quiero y me gusta la función que ejerzo, ¿no? Es decisión personal. Bien. Y respeto las decisiones que son distintas, por supuesto, pero esta es mi decisión. Entonces voy a estar colaborando, por supuesto, de esta manera como estoy haciendo con vos. Estoy poniendo mi granito de arena. Yo te agradezco muchísimo, te tomo la propuesta y estoy pensando podría ser los viernes y mañana si querés podemos empezar con este tema constitucional. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, una alegría me das, me encantó la propuesta y te la tomo, dalo por hecho. Así que los viernes podemos tener, por ejemplo, un espacio de derecho constitucional y ciudadanía, por ejemplo. Excelente, excelente. Me encantó. Ojalá que a tu audiencia también le guste. Ojalá. Uno, nosotros dos. Ojalá. Bueno, después lo vamos conformando y te comunico y en lo que me puedas ayudar, desde ya agradecido, con contactos y lo que sea. Pero claro, sí, te lo voy a ir pasando, te los paso por WhatsApp. Buenísimo. Yo conozco que están en estos temas. Buenísimo. Bueno, una alegría me das, Gabriela. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos y saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.